entrar en lo que es el tema de este día. Nosotros hemos estado estudiando acerca de las 7 iglesias. Estudiamos la iglesia de Éfeso. La característica de la iglesia de Éfeso era una iglesia muy, pero muy trabajadora. Y la iglesia de Éfeso, por ser una iglesia muy misionera, una iglesia que trabajaba mucho, el paganismo estaba perdiendo su fuerza, ¿no? Entonces muchas personas estaban abandonando el paganismo y convirtiéndose al cristianismo. Entonces fue la iglesia que más convirtió a personas, ¿no? Con el pasar del tiempo se termina el periodo de la iglesia de Éfeso y nosotros entramos en el periodo de la iglesia de Esmirna. Y entonces Satanás, mirando que estaba perdiendo muchos adeptos, muchos seguidores, Satanás ahora hace una estrategia que es de perseguir a la iglesia de Esmirna. Y fue una iglesia muy perseguida. La semana pasada nosotros hemos visto que toda la persecución, todo lo que pasó con esta iglesia, ¿no? Pero nosotros analizamos y vimos un detalle muy importante, que en la iglesia de Esmirna, ella fue perseguida, pero una iglesia que se mantuvo fiel a los principios, ¿no? Entonces una iglesia que no se corrompió, una iglesia que no se dejó influenciar por el paganismo y no le importó la persecución y se mantuvo firme. Ahora nosotros entramos en el periodo de la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo, su nombre quiere decir ascensión. ¿Es así se pronuncia en español? Es ascensión, ¿verdad? Entonces es una iglesia en ascensión, la iglesia de Pérgamo, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a ver algunas características de esta iglesia. Y vamos a ver algunos puntos que en verdad son puntos lamentables de lo que pasó con la iglesia de Pérgamo. En esta ocasión el hermano Roy es el que va a estar apoyándome con la lectura. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 17. Y este es el mensaje a la iglesia en Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 17. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hasta el 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora que entonces nosotros acabamos de ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y nosotros aquí entonces vamos a desglosar, vamos a analizar cuál era el problema que tenía esta iglesia. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo, ¿no? La palabra, el nombre Pérgamo, ya les mencioné, significa ascensión. Pero aparte de esto, también Pérgamo
quiere decir gamos. La palabra gamos nada más es que matrimonio. Entonces la iglesia de Pérgamo fue la iglesia que se unió el Estado y la religión. Fue una iglesia que se juntó las dos cosas. Hubo una unión, un matrimonio, que siempre que el Estado se junta o se une con la iglesia, ¿qué pasa? Cuando el Estado y la iglesia se unen, ¿qué sucede? Aparte de la apostasía, algo muy importante: persecución. Es lo que sucede. Entonces la iglesia de Pérgamo, ella se unió con el Estado, con el paganismo. Nosotros sabemos qué periodo es este, ¿no? Y cómo llamamos este periodo. También en Pérgamo se encontraba el templo al dios Zeus. El dios Zeus era considerado y llamado el dios serpiente, ¿no? Y entonces ahí era donde se hacía esta adoración. Y aparte de esto, el dios, ahí también, en Pérgamo, es donde se originó, ¿no? Después, en el periodo de las 7 iglesias, donde volvió la adoración al dios Mitra. ¿Quién es el dios Mitra? Era el dios Sol. Es ahí donde vuelve esta adoración con más fuerza, pero ahora esta adoración se mete en el cristianismo, con los cristianos, ¿no? Los así llamados cristianos. Entonces, en el periodo de la iglesia de Pérgamo, entonces ahí empezaron a adorar al dios Mitra. También había muchas y muchas otras adoraciones. Ahí también existía el templo del emperador César, Augusto César. Ahí existía este templo y había adoración a este Dios. También la ciudad de Pérgamo era una ciudad considerada por sus habitantes, por los ciudadanos de Pérgamo, como una ciudad inexpugnable. Era imposible entrar en esta ciudad porque estaba en una colina y solo había una entrada para que los invasores pudiesen entrar a Pérgamo. Había una sola entrada y era imposible que entrasen allí, porque el ejército desde arriba atacaría al ejército enemigo. La única manera de que Pérgamo pudiera ser conquistado sería a través de la traición, que alguien de allá, de la alta cúpula, traicionase a la ciudad, al imperio, y entonces la ciudad de Pérgamo sería conquistada. Entonces la ciudad de Pérgamo tiene muchas características. Era una ciudad universitaria. Los mayores filósofos, los mayores escritores de la época vivían en Pérgamo. Tenían la mayor biblioteca, la segunda mayor biblioteca del mundo, con aproximadamente 12.000 ejemplares. Solo perdía para la biblioteca que se encontraba en Alejandría. Así se dice en español también, ¿verdad? Sí. Sí, Alejandría. Solo perdía para esta ciudad. Entonces ahí existían las personas más cultas, las personas más capacitadas y elocuentes de la época. Ahora mire acá un detalle interesante, Apocalipsis 2:12. Vamos a ver este punto acá que es muy importante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Bíblicamente, espada simboliza ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. Lo que aquí el mensaje que el Señor está mandando el mensaje a Pérgamo, dice, mira, el que te está dando este mensaje es el que tiene la palabra de Dios. Es el que inspiró a los autores, a los escritores de la Biblia. Vamos a ver otros textos que nos va a ayudar a entender la importancia que tiene la espada o la palabra de Dios. Vayamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, aquí nosotros vamos a ver una definición que el apóstol Pablo nos da para la espada, para la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Miren acá entonces que el apóstol Pablo viene diciendo que la palabra de Dios es más poderosa que ¿qué? Que una espada de doble filo. La espada de doble filo en el periodo del Imperio Romano, donde el imperio donde vivía el apóstol Pablo, la espada de doble filo era el arma más poderosa, el arma más letal que podría existir. Y el apóstol Pablo está diciendo a los hebreos que la palabra de Dios es más poderosa que esta arma letal, que es la espada de doble filo. ¿Por qué razón es que la palabra de Dios es más poderosa que esto? El apóstol Pablo viene diciendo que la palabra de Dios, ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y aparte de esto, la palabra de Dios es la única que tiene el discernimiento para analizar y juzgar nuestra vida. Y el apóstol Pablo entonces viene mostrando estas características, y el Señor, hablando a la iglesia de Pérgamo, la iglesia en Pérgamo, Él viene diciendo: yo soy el que tengo la espada, y yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, y yo sé tus intenciones. Es el único que puede conocer los motivos y las intenciones de nuestros corazones. Y entonces el Señor viene diciendo: yo tengo la espada. Más adelante nosotros vamos a ver un detalle interesante acerca de este pasaje que acabamos de leer acerca de la espada. Volvamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, y ahora vamos a ver el versículo 13. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Mira qué interesante acá que el Señor está mostrando los problemas de la iglesia en Pérgamo. Y dicen que Pérgamo estaba donde estaba la silla de ¿quién? De Satanás, donde vivía Satanás. Es decir, el Señor está mostrando claramente. Y en Pérgamo, como yo ya les mencioné, había el templo al dios Zeus, que era considerado, llamado el dios serpiente, y era el dios sanador. ¿Cuál es el símbolo de la medicina moderna? La serpiente. Y ellos decían que este era el Dios sanador, el Dios que sanaba las enfermedades. En el templo, allá en Pérgamo, aparte de existir este trono, esta silla, existía una serpiente. Ellos tenían una serpiente como el símbolo, pero no una estatua o una serpiente de piedra, sino una serpiente literal en este lugar, simbolizando la adoración a este Dios. Y entonces el Señor viene diciendo que esta iglesia estaba en el lugar donde está la silla, el trono de Satanás, donde habita, donde vive Satanás. Vamos a ver otros puntos importantes aquí. Y la pregunta que yo quiero hacer es ahora: ¿por qué es que en Pérgamo ahora empiezan la adoración al Dios Sol, la adoración a los ídolos y todas estas cosas? Se supone que ¿dónde es que se origina la adoración al Dios Sol? ¿En qué lugar? ¿Qué eran los adoradores del Dios Sol? Aparte de, muy bien, Babilonia, aparte de los egipcios, en Babilonia. Allá en Babilonia era donde se adoraba el Dios Sol y todas estas adoraciones. Y entonces, cuando Babilonia es conquistada por los medos y los persas, Ciro, cuando conquista Babilonia, Ciro lo que hace es, Ciro era un politeísta, él era una persona que permitía que cada quien adorase a su Dios a su manera. Pero Ciro empieza a perseguir a los magos, a los adoradores de allá en Babilonia, se me fue el nombre, a los magos, este es el nombre, a los astrólogos y a los magos babilónicos. Los persigue y los manda a matar. Muchos de ellos, huyendo de la persecución, fueron a Asia. ¿Ok? Yendo a Asia, entonces llegaron allá y empezaron a implantar este sistema de adoración. Pero en el año 500
y 20, Darío I también empieza a perseguir, porque habían quedado algunos astrólogos, algunos magos babilónicos, habían quedado todavía en Babilonia, y en este año, ¿no? En 520 antes de Cristo, Darío I empieza a perseguir y a matar, y muchos de ellos de nuevo huyeron de Babilonia y fueron a Pérgamo. Y también después, en el año 482, Artajerjes, ese es un emperador conocido, muy conocido por nosotros, ¿no? Artajerjes da un decreto de muerte a todos los magos babilónicos. Y una otra cantidad de ellos huyeron, el remanente, lo que había quedado en Babilonia, huyeron de Babilonia y se fueron a Pérgamo. Y entonces, en el año 67 después de Cristo, en el año 67, Pompeyo, él adopta como el dios del ejército romano al dios Sol. Entonces ahora era algo oficial, el dios Sol, la adoración al dios Sol era algo oficial del ejército romano. Entonces es decir que ahí nosotros empezamos a ver que ahora el ejército acepta a esta divinidad y ellos empiezan a adorar a esta divinidad. Y entonces ahora se estableció en Pérgamo la adoración a este Dios. Y ahora quiero compartir con ustedes, vayamos, antes de ir a la siguiente cita, antes de ir a la primera cita, vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2. Aquí nosotros vamos a ver cuando el dragón, Satanás, el imperio romano acá, que en este caso que está siendo representado por el imperio romano, entrega todo su poder a la bestia. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono y grande potestad. Mira que nosotros estamos viendo que en el periodo en que el poder papal recibe todo el poder, toda la autoridad del imperio romano. Ahora ya no es más los césares, los grandes, los mayoral en el imperio romano, sino que ahora es el poder papal. Roma deja de ser Roma imperial para ser Roma cristiana o Roma religiosa. Y ahora miren que de la iglesia de Esmirna, que es llamada la iglesia perseguida, la iglesia que fue perseguida por el imperio, ahora de perseguida la iglesia se convierte en perseguidora. Miren lo que la sierva del Señor nos dice en el libro Conflicto de los Siglos, la página 48. Conflicto de los Siglos, página 48. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Que nosotros podemos ver entonces que la obra maestra de Satanás fue ¿cuál? Unir el cristianismo con el paganismo, unir el poder religioso con el poder civil. Y una vez que se une, la salvación es muy clara, una vez que se une el poder, el paganismo con el cristianismo, lo que nosotros tenemos es fuerte lo que voy a decir, pero es la verdad, el papado. Es muy fuerte, sí, no es, pero es la realidad.
Una vez que se unen estos dos sistemas y se unen el poder civil y el poder religioso, viene el papado. Miren la siguiente cita en el mismo libro Conflicto de los Siglos, página 47. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Hay una frase que me gusta, que dice que tiempos fáciles producen hombres débiles. Tiempos de crisis hacen hombres fuertes. De igual manera, esto es con el cristianismo. Nosotros podemos ver que mientras la iglesia era perseguida, mientras la iglesia estaba en oposición al sistema y la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia se mantuvo firme y fuerte. Pero con el pasar del tiempo, y aquí viene diciendo que de una manera muy sutil, ¿no?, el paganismo empieza a introducirse en la iglesia. Miren la siguiente cita en la misma página 47 de Conflicto de los Siglos. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capas de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas ceremónicas y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Miren acá cuán peligroso es cuando Satanás, él empieza a no perseguir, sino dejar la iglesia en paz. Mira cuán sutil fue Satanás, porque Satanás, mira que con la persecución no estaba logrando éxito, pero ahora en el momento en que Satanás empieza poco a poco, de una manera muy sutil, de una manera muy, podríamos decir, cariñosa, empieza a acercarse, a hacer amistad con la iglesia, es cuando la iglesia cae. Podemos ver que la iglesia, que el pueblo judío, cuando vino los babilónicos, no, el pueblo se mantuvo firme. Cuando vino los medos y los persas, ahí seguían, habían fieles. Pero lamentablemente, cuando vienen los griegos, nosotros podemos ver 400 años sin voz profética. ¿Por qué razón es que quedaron 400 años sin ningún mensajero? Por la simple razón de que Alejandro Magno, él trataba de influenciar sobre las demás naciones. Y él no quería conquistar con la fuerza, sino con el intelecto. Y entonces se invita a 77 ancianos del pueblo judío para ir hasta Grecia para traducir la Biblia en idioma griego, la Biblia que nosotros conocemos como la Septuaginta. Y entonces esos hombres estuvieron por muchos meses, quizás años allí, estudiando y aprendiendo la filosofía griega para poder traducir. Porque si hay una cosa que es difícil es traducir, usted tiene que sumergirse en la cultura, en la filosofía, para entender y poder utilizar palabras que la gente pueda comprender. Y en el momento que estos 77 ancianos, líderes del pueblo,
regresan para Jerusalén, ¿de qué manera usted cree que ellos volvieron? Totalmente cambiados. Pero estos hombres ahora eran los que iban a enseñar y preparar a la juventud. Iban a prepararlos para lo que el pueblo tenía que hacer, ser los líderes del pueblo judío. Pero ahora estos hombres empiezan a enviar a estos jóvenes para estudiar en las universidades griegas. Y poco a poco el pueblo entró en una tibieza tan grande que ya no existía más voz profética. Y es más, ya del templo, de las sinagogas y de las escuelas de los rabinos no sale ningún profeta, sino que la persona que rompe el silencio no estudió con ellos, sino esta persona se preparó en el desierto para poder dar el mensaje de la primera venida del Mesías. Y de igual manera que nosotros estamos viendo que Satanás repite la misma estrategia. Con la persecución, Satanás no tuvo éxito. Entonces empieza a mezclar, pero solapadamente, de una manera muy fácil, de una manera muy sencilla, Satanás empieza a meterse en el cristianismo. Y viene diciendo que ahora la sencillez que existía, la sencillez, la humildad, es cambiada por el orgullo. Y ahora ya ser cristiano no era algo de sentencia de muerte. Entonces los ricos, los poderosos también se convierten al cristianismo. Y parecía a principio que el cristianismo había vencido, pero lamentablemente quien venció fue el paganismo. Miren la siguiente cita, en la misma página 47 de Conflicto de los Siglos, la sierva del Señor sigue diciendo: Constantino era un brillante comandante militar y además comprendía que no podía existir la estabilidad política sin la unidad religiosa. Para lograr esta proeza se requería una unión entre el paganismo y el cristianismo. ¿Cómo podía lograrse esto? El imperio necesitaba una religión ecuménica que apelara a cada ciudadano en una sociedad multicultural. La siguiente también. Pero traer la paz interna al imperio no era suficiente dar un estatus oficial cristianismo. El cristianismo debía transformarse a fin de que los paganos estuvieran dispuestos a convertirse, pero sin dejar al lado sus creencias y rituales. Constantino ejemplificaba este oportunismo. Miren que la iglesia de Pérgamo acá, muchas personas al empezar a aceptar a los paganos. Hay muchas citas históricas que por cuestión de tiempo yo no las puse, pero viene diciendo que ahora los cristianos deberían ceder también, así como los paganos, ellos iban a ceder en varios puntos, en varios aspectos, los cristianos también deberían ceder. ¿Y en qué cosas ellos deberían ceder? Bueno, nosotros ya no vamos a adorar más a los ídolos que nosotros tenemos, ¿no? A los dioses que nosotros tenemos, pero queremos pedir que ustedes acepten las estatuas y vamos a cristianizar las estatuas. En la catedral allá en Roma, la catedral de San Pedro, hay una estatua muy grande allá, y esta estatua, ella tiene 2 hoyos acá en la cabeza. Esta estatua al principio era del dios Júpiter, pero cuando el paganismo y el cristianismo se unieron, ellos quitaron la palabra Ju y solo quedaron con la palabra Pter. ¿Quién es este? Pedro. Y entonces allá el mismo guía turístico él te va a decir, ¿no? Cuando tú preguntas, pero ¿por qué está esta estatua? A veces no, porque ese era Júpiter. Pero cuando el cristianismo venció el paganismo, entonces esta estatua de Júpiter se convirtió en Peter, que es Pedro, el primer papa de la iglesia. ¿Y los hoyos hicieron cuernos? Y entonces, y ahí nosotros, usted va a ver que las tradiciones, las fiestas, los ornamentos en las iglesias, y nosotros podemos ver que en el cristianismo no existía esto para la Pascua. ¿Cómo se dice en inglés? Easter, ¿verdad? Easter. No existía esto de salir a buscar los huevitos. No existía esto, viene del paganismo. Viene de allá del paganismo que
que Semíramis y su hijo, se me fue su nombre ahora, Tamuz, sí. Tamuz, lo que pasa es que fue descuartizado, ¿cómo se dice en español? Sí, Descuartizado, ¿verdad? Fue descuartizado y todo su cuerpo se esparció por todas partes. Y entonces Semíramis dice para que salgan a buscar el cuerpo de Tamuz, porque ella teniendo relación con su hijo, entonces Tamuz volvería a la vida, el hijo del dios Sol. Y entonces cuando salen a buscar, encuentran todo el cuerpo de Tamuz, faltando un solo miembro, que es la parte más importante para poder tener relación. Y entonces cuando lo encuentran, Semíramis tiene relación con su hijo y él vuelve a la vida. ¿Qué fiesta hoy en día se hace esto? Salir a buscar huevitos. Pascua. ¿Y de dónde viene? Del paganismo. ¿Y qué mascota está para esta celebración, para esta fiesta? ¿Qué animal es? El conejo. ¿Y el conejo simboliza qué? La fertilidad. Por ejemplo, y ahí, o sea, es el símbolo de la sexualidad, el conejo, ¿no? Entonces, y otra cosa, no tiene sentido. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un conejo poner huevos? ¿Perdón? Sí, muchísimo. ¿Y qué sentido tiene? No tiene nada que ver, porque yo nunca he visto un conejo poner huevos. Nunca he visto eso. También viene esta revista muy famosa, ¿no? Y el símbolo es un conejo, la sexualidad. Y otras tradiciones más y más orientadas, y una de las tradiciones fue la adoración a María, a la Virgen María, la Madre de Dios. Pero la Biblia es muy clara en decir que Dios no tiene madre. Pero allá tiene la foto, la imagen de una mujer que supuestamente es la Virgen María con un bebé en sus brazos. Pero ¿cuántos de ustedes ya dieron un zoom en esta foto? Y si usted da un zoom y usted mira esta foto, usted va a ver que este niño, la verdad, es un niño en cuerpo de hombre, porque es un niño muy musculoso. Tiene unos brazos así, o sea, de un hombre. Y esto dicen que era María con el niño Jesús. Y detrás de él, ¿qué tiene? El sol. Semíramis, Tamuz y el dios Sol. Y todas estas fiestas, la Navidad nunca el cristianismo ha celebrado. El cristianismo genuino nunca ha celebrado la Navidad. La Navidad viene de la tradición del paganismo, el día que nace Tamuz. Jesús nunca nació un 25 de diciembre. Es imposible por el frío que hace allá. Ningún pastor estaría afuera con sus ovejas en el pleno invierno. Es más, muchos dicen que el mismo frío que hace en Chicago hace en Jerusalén en estas fechas. Es imposible, ¿no? Y otras cosas más que vienen con la entrada del paganismo. Pero quien introduce todas estas cosas es este emperador que supuestamente, Constantino, supuestamente se convierte al cristianismo, y al convertirse al cristianismo, entonces ambos lados tienen que ceder. Y entonces el cristianismo sería un lado que es aceptar estas cosas, y el paganismo que supuestamente no van a adorar a estos ídolos. Ahora veamos la siguiente cita del Espíritu de Profecía. Conflicto de los Siglos, página 39. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio hundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución:
atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuando derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Gracias. Entonces nosotros estamos viendo la primera estrategia de Satanás. Pero en esta estrategia, la sangre de los cristianos era como semilla. Y muchos de ellos, moría uno, se levantaban 10. Morían 10, se levantaban 100. Morían 100, se levantaban 1000. Satanás no logró esto. Satanás siempre va a utilizar dos estrategias. La primera hemos visto, no tuvo éxito. Veamos la segunda estrategia, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Las estrategias que Satanás ha utilizado. Y la segunda estrategia, todos ya conocemos, y mire lo que la sierva del Señor viene diciendo en el conflicto de los siglos, página 40. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Gracias. Lamentablemente nosotros vemos que esto es lo que está pasando hoy en día. Porque viene diciendo aquí que para que la persona pudiera convertirse, ¿qué necesitaba hacer? Aceptar a Cristo y se acabó. ¿Es importante aceptar a Cristo? Por supuesto que sí. Cristo es el fundamento del cristianismo. Cristo es lo más importante del cristianismo. Pero aceptar a Cristo y no estar siendo convencido de pecado, de justicia y de juicio no tiene sentido. Hoy en día el mundo está presentando un cristianismo y se está viviendo un cristianismo que es acepte a Jesús, acepte a Cristo y no necesitas hacer nada más. Lo más importante es esto: una vez que aceptaste al Señor, se acabó. Y eso es lo que estaban haciendo con los paganos. Entonces los paganos venían con palomitas o brincando a las iglesias cristianas. Pero lamentablemente no eran doctrinados, no se les enseñaba la sana doctrina. Y por esta razón es que poco a poco el paganismo fue ahogando el cristianismo. La siguiente cita en la misma página, Conflicto de los Siglos, página 40. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en las iglesias para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. Mire, una de las mayores presunciones que hay en el mundo, y nosotros estamos viendo aquí, muchos que dijeron, no, que vengan como ellos son, ¿sabes? Son paganos, no importa, vengan. Y aquí adentro, entonces los vamos a convertir. Pero sabemos que esto nunca funcionó en ninguna época de la historia. Podemos ver el caso de Salomón. ¿Por qué es que Salomón tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas? ¿Cuál era el propósito de Salomón? Salomón, él sabía que Dios tenía un propósito para el pueblo judío. Salomón conocía todo eso. Salomón quiso ayudar a Dios, pero a su manera. Entonces Salomón dijo, bueno, voy a hacer unión
voy a unir mi matrimonio con muchas mujeres y yo las voy a convertir del paganismo a la verdadera adoración. Pero sabemos que eso no funciona. Y lamentablemente con el cristianismo pasó esto. La iglesia de Pérgamo, con el cristianismo y el paganismo se unieron. Ese era el propósito. En el fondo, ellos hicieron con buena intención. Bueno, vamos a hacer esto y una vez más vamos a predicar, pero ahora que ellos vengan como están, como sea. Y lamentablemente hoy en día esto también está pasando. Venga como sea, venga de la manera que tú eres y no importa, lo que importa es tu corazón. Y aquí entonces cuando usted esté aquí dentro, Cristo te va a cambiar. Bautizar a las personas sin siquiera dar una preparación, sin siquiera mostrar a la persona dónde es que ella está entrando. Y eso es lo que más destruye una iglesia, aparte de los problemas internos. Traer personas, y con esto yo no estoy siendo separatista, no es esto. Yo estoy de acuerdo, pero quien va a cambiar es Cristo, pero uno tiene que hacer su parte también y mostrar a la persona que es el verdadero cristianismo. Y era lo que ellos al inicio quisieron hacer, pero sabemos que eso no funcionó y que no fue así. Sino que ellos empezaron a ceder y bajar las normas. Muchas personas lo que quieren hacer hoy en día es, vamos a bajar las normas para que la juventud pueda venir a la iglesia. Sabemos que eso es peligroso. Vamos a bajar las normas con respecto a la vestimenta, para que la gente no se sienta muy oprimida. Vamos a bajar las normas con respecto a la alimentación y comer lo que sea, porque total, no hay problema. Vamos con respecto a la música, a la adoración. Bajar las normas para que el mundo pueda venir y conocer a Dios. Pero haciendo eso, lo que estamos haciendo es invitando al mundo a venir y estar en la iglesia. Y no debe ser así. Entonces, la persona tiene que... Los principios no se pueden negociar. Principios no se pueden negociar. Principios son principios y eso no se debe cambiar. La siguiente cita. La mayoría de los cristianos consintieron al fin arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Miren acá que nosotros sabemos que en todas las eras, en todo el periodo, Dios tiene un remanente. Había hombres y mujeres fieles que no dejaron y no quisieron contaminarse con toda la apostasía, con toda la idolatría, con todo el paganismo que se estaba metiendo en el cristianismo. Pero nosotros ahora vemos algo terrible que pasa, porque ahora los cristianos nominales empiezan a perseguir a los cristianos fieles. Y entonces la iglesia, que era la iglesia perseguida, se convierte en la iglesia perseguidora. Lamentablemente fue lo que pasó. ¿Y por qué pasa esto? Por el simple hecho de rebajar las normas. Cuando nosotros rebajamos nuestras normas y que empezamos a querer cambiar los escritos, queremos cambiar las doctrinas, queremos aceptar doctrinas falsas, la iglesia tarde o temprano caerá. Más temprano que tarde. Y esto fue lo que pasó. Y nosotros podemos ver que a lo largo de la historia,
Han habido muchos movimientos que eran de la Reforma, pero lamentablemente, paso a paso, muchos de esos movimientos, por rebajar las normas, por querer estar de acuerdo con el mundo, estos movimientos que eran reformistas, que eran reformadores, son movimientos nominales. No voy a mencionar nombres por cuestión de ética. Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Ahí, los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cuál es la doctrina de Balaam? ¿Cuál es la doctrina de él? ¿Qué enseña Balaam? Que ha invalidado la ley. Bien. ¿Quién fue Balaam? Un profeta, ¿verdad? ¿Y qué fue que enseñó, o el consejo que Balaam dio a Balac? ¿Cuál fue el consejo? Sí, pero para poder ir en contra, porque él fue contratado ¿para qué? Para maldecir al pueblo de Dios. ¿Pudo, sí o no? No pudo. Maldecir no pudo. Iba a maldecir y terminaba bendiciendo al pueblo. Iba a maldecir y hasta que para no me sirves. Te contraté para una cosa y me saliste peor que la encomienda. Y entonces, ¿cuál es el consejo que Balaam ahora da a Balac? Después que le vuelve, después de intentar más de una vez maldecir al pueblo y no pudo, y entonces él vuelve y dice, mira, haz esto y vencerás. ¿Cuál fue? Muy bien, mezclarse con el pueblo, invitarlos a su fiesta, invitarlos a la adoración, que el pueblo baje sus normas. Mézclese con ellos, no vaya a pelear porque no vas a poder. El Dios que está de parte de ellos es más poderoso que los tuyos. Ni lo intentes. ¿Quieres ganar a este pueblo? Empiece a mezclarse con él. Y hoy en día es una realidad, pero la doctrina, las enseñanzas de Balaam están más fuertes que nunca. Hoy nosotros estamos viendo surgir en el mundo cristiano lo que es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? No existe una verdad absoluta, no existe una doctrina absoluta. Lo que importa es lo que tú crees. La verdad absoluta eres tú, ¿ok? Los que creen, hoy en día es más, es una triste realidad, pero la mayoría del mundo cristiano hoy en día ya no cree más en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 como siendo un capítulo literal. Ya no creen más en esto. Hoy, lamentablemente, el mundo cristiano cree que el libro de Génesis, la primera parte del libro de Génesis, no fueron días, sino que fueron eras, siglos, quizás milenios. Pastores, sacerdotes, creen, enseñan y predican sobre eso desde sus púlpitos. El relativismo de la fe. Acerca del sábado, olvide. Acerca de la ley, olvide. Esto no es lo que importa. Acuérdense que la Santa se ven diciendo que lo que ellos decían los paganos, no, acepta a Jesús y ya. Eso se llama relativismo. Lo que este predica, quizás no sirve para ti. La reforma de salud tal vez sirve para este, pero para ti quizás no. Entonces eso no es una verdad absoluta. Otro punto que ha entrado en la iglesia es lo que nosotros llamamos de liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Si yo pregunto, quizás muchos de ustedes van a decir que el liberalismo es un cristiano conservador.
y uno que no es muy conservador. Este es el cristiano liberal, pero no es bien eso también es liberalismo. Pero el liberalismo que está entrando es que lo más importante hoy no es la Biblia. La Biblia no es lo más importante. No es las doctrinas lo más importante. Lo más importante es tu corazón y tu relación con Dios. Eso es lo que importa. ¿Ok? Tú amas a Jesús. Está bien, eso es importante. Tú amas a tu semejante. Perfecto. Eso es lo que le importa a Dios, es el amor. Eso es lo que importa a Dios. Hay muchos jóvenes hoy en día que lo que ellos enseñan, creen, es que lo que importa no es que tú tengas conocimiento bíblico, doctrinas, profecías. No, eso no importa. Lo que importa es el trato que tú tienes con los hermanos. Eso es lo importante, ¿ok? Entonces, ayudar al necesitado. ¿Es importante ayudar al necesitado? Sí, muy importante. Pero eso no tiene que ir al extremo de que no importa lo que dicen las Escrituras. Y lamentablemente el liberalismo ha entrado en la iglesia. Entonces, lo importante es tu corazón. Eso es lo que se está predicando. Otra cosa que está entrando mucho en las iglesias hoy en día es el feminismo. ¿Qué predica el feminismo? Que la mujer no necesita del hombre. Eso es lo que enseña y predica el feminismo, que la mujer no tiene que ser sumisa al hombre. Y muchas pastoras, están surgiendo muchas pastoras feministas, y están diciendo y están predicando que esto, que por muchos siglos se ha predicado que la salvación viene a través de Cristo Jesús, no es bien así. Que debemos desmistificar algunas cosas y no debemos venir con este ¿cómo se dice? Patriarcado. No debemos venir con eso, que antes eran los patriarcas, y la iglesia sigue ese sistema, y no es así, no debemos. Muchos hoy están diciendo que la deidad, el trío celeste, no está compuesto de géneros masculinos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, ya no, esto se está quitando. No es un género masculino. ¿Sí? Jesús, o sea, los que predican la salvación solo vienen en Cristo, Jesús está equivocado, porque la Biblia se ha equivocado en muchos puntos. El primer punto es que la Biblia pone a la mujer como un ser inferior al hombre. Eso es lo que pone en la Biblia. Entonces lo que están diciendo es que debemos cambiar estos conceptos y ya no seguir este principio de que la mujer siempre va a ser subyugada, submisa, sino que la mujer tiene un papel muy importante. Pero miren, si hay un libro que enaltece a la mujer, este libro es la Biblia. Yo no encuentro ningún escrito de una feminista o de un autor feminista, hombre feminista. Yo no encuentro ningún autor diciendo que los hombres, los esposos, tienen que dar su vida por sus esposas. Perdón, yo no encuentro esto. Pero yo encuentro en la Biblia diciendo que nosotros, los hombres, los patriarcas, como dicen las feministas, debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida por nuestras esposas. No hay ningún autor feminista que va a decir esto. Yo encuentro algo que se me fue acá. Yo encuentro en la Biblia en varias ocasiones enalteciendo a la mujer, mostrando la importancia que tiene la mujer. Pero lamentablemente estas doctrinas están surgiendo en el mundo cristiano. Hay otras más que ni quiero entrar por cuestión de tiempo, pero estas son las doctrinas de Balaam. Una última es el homosexualismo. Está entrando en las iglesias. El homosexualismo hoy es algo permitido tanto por ley cuanto por muchas iglesias.
Y si una persona como pastor no quiere hacer un matrimonio de personas del mismo género, esta persona puede perder su derecho a administrar una iglesia y ser mandado a la cárcel. Y muchos cristianos aceptan la ideología de género. Ellos aceptan. Y para ellos esto es normal. Para muchos jóvenes en las iglesias hoy en día, a muchos jóvenes, la ideología de género es algo permitido y es algo muy bueno. No es pecado. Perdón. Tranquilos, no es el cofre. Se me fue por el lado equivocado la salida. Veamos otra cita. Voy a poner al hermano que se ponga a hablar un poco para que mi voz se vuelva normal. La siguiente cita, Conflicto de los Siglos, página 38. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo, encendiéndose el fuego de la persecución. Miren ahora, el mayor temor del paganismo era que el cristianismo los quitara por completo. Una vez que se une el paganismo y el cristianismo, entonces se empieza la persecución a los cristianos que no iban de acuerdo a las doctrinas humanas. Por ejemplo, como yo ya les estaba mencionando, hoy es políticamente incorrecto tú hablar acerca de esta agenda LGBTIA más, no sé más cuántas, ¿no? O sea, cada vez van añadiendo una sigla, no una letra. Hoy es políticamente incorrecto. Si tú lo haces, estás mal. Y otras cosas más. Lamentablemente, la iglesia que quiera predicar y vivir piamente las doctrinas de Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Será perseguida. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gracias. Viene diciendo que el que tiene la espada, ¿qué le va a hacer con aquellos que no se arrepientan de sus malos caminos? ¿Qué le hará con la espada? ¿Qué el Señor hará con la espada? Destruirá, irá en contra de ellos, irá a pelear contra ellos, ¿sí o no? Al principio empieza diciendo que el que tiene la espada aguda, al final ven que con esta espada el Señor irá en contra de ellos. Y viene hablando específicamente del Balaam. ¿De qué manera murió Balaam? ¿De qué manera murió Balaam? No vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero en Números viene diciendo que Balaam fue perforado o fue traspasado por una espada. La Biblia dice que quien con espada hiere será herido, ¿verdad? ¿Qué pasa con el líder supremo de la Iglesia Católica? Fue muerto a filo de espada. Entonces se cumplió esta promesa, esta profecía que el Señor había hecho. El Señor hirió al líder de esta iglesia con espada. Pero sabemos que esta herida será sanada, ya se está sanando. Pero también el Señor aquí nos dice que el que sigue venciendo, el que venza, ¿qué él va a hacer?
Ahora va a dar una piedra. ¿Y qué tiene en esta piedra? Un nombre nuevo. Es decir, cada uno de nosotros que logramos vencer la bestia, su imagen y todas las demás cosas que van a venir, toda la persecución, el Señor nos dará ¿qué? Un nombre nuevo. ¿Qué quiere decir este nombre nuevo? Cada uno va a tener el nombre de acuerdo a la experiencia que ha tenido. El nombre según su experiencia, según la victoria que esta persona ha tenido, será el nombre que se le dará. Pero aparte de esto, el Señor le dará ¿qué? El maná escondido, el alimento. La sierva del Señor mismo tiene una visión, y ella tiene una visión de una mesa gigante. Y en esta mesa y ella vencen todos los alimentos que el Señor irá a dar a todos aquellos que se mantengan firmes y fieles a la sana doctrina. Mis queridos hermanos, la iglesia de Pérgamo, lamentablemente, fue una iglesia que falló, una iglesia que pecó, una iglesia que permitió que la apostasía, que el paganismo entrara dentro de ella. Pero existen muchas hijas de Pérgamo. Existen muchas hijas de Pérgamo. Y nosotros hemos visto algunas características de las hijas de Pérgamo. La adoración al sol, al día sol, a las tradiciones que existen, ¿no? Las fiestas que vienen del paganismo y todas estas cosas. La Biblia nos está diciendo que al que piensa, al que lucha contra esto y al que se mantenga firme y fiel, el Señor le dará un nuevo nombre, el Señor le dará la victoria y el Señor nos llevará para la cena y las bodas del Cordero. Esa es la promesa que el Señor hace a cada uno de nosotros. Pero para esto, usted y yo debemos estar firmes en contra de toda falsa doctrina y nunca rebajar las normas nuestras para ganar el favor de los de afuera. Este es el consejo, la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en este día. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Vamos a hacer una oración. Querido eterno Dios que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, porque en su palabra nosotros hemos visto que sabemos que en los últimos días vendrán fuerte persecución. El paganismo lamentablemente ha logrado meterse en el cristianismo y vemos todavía los frutos de esta amalgamación, de esta mezcla que nunca fue de su voluntad. Pero también hemos visto que usted tiene fieles que se mantendrán firmes de parte de la verdad y la justicia aunque se desplomen los cielos. Sabemos que habrá muchos mártires en los últimos días, pero la recompensa que usted ha prometido será muy grande. Queremos pedir que usted nos ayude, Señor, a siempre mantener firmes nuestras doctrinas, a no dejarnos avalar, a no vendernos por favores del Estado, del gobierno, sino, Señor, siempre señalar la verdad presente para este tiempo. Gracias te damos porque en su palabra siempre usted nos está mostrando cuál es su voluntad para nosotros y queremos pedir que usted nos ayude a cumplirlas. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.